Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Estamos preparándonos para tener un tiempo de estudio con ustedes, con aquellos valientes, valientas que quieren estudiar la palabra y probar todas las cosas Con la palabra. con la palabra. No digo que si quieres. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Qué gusto poder saludarles, aunque sea eh, por este medio. Esperamos que estén muy bien. Aquí ya empezó a hacer un poquito de frío, gracias a Dios. Entonces ya andamos con manga larga. ¡Yeah! Sí. Pues acabamos de regresar a casa, estuvimos otra vez varios días fuera. Tuvimos un tiempo muy padre, muy bendecido en Reynosa, enseñando, conviviendo. También estuvimos ahí con la alabanza otra vez. Un tiempo muy padre con nuestros amigos, los pastores Edwin y Leti, también ahí en Reynosa, que pues también van a estar aquí participando. Am, Perdón. Estela hizo una salsa bien buena, bien rica, pero picosa y todavía está en el ambiente. Am, Así es la palabra también, fíjate. Es de repente muy sabrosa, muy rica, pero te hace llorar y te pica. Sin embargo, es algo bueno, es algo rico, es parte de ese sabor que tiene la palabra de Dios para nosotros. No te extrañes si de repente algo de lo que estamos estudiando, pues te hace llorar un poquito, o te hace sentir un poquito a lo mejor incómodo, incómoda. El punto aquí, lo que estamos buscando, es que podamos tomar el hábito de probar todas las cosas con la palabra de Dios. Este es el final de la primera parte de 5 que tiene este estudio. Estamos llegando a la primera parte, al final de la primera parte. Entonces tenemos mucho que ver por delante. Esto es apenas el principio, el final de la introducción, por así decirlo. Y mira, no importa, nos podemos ir al paso que sea necesario, podemos ver temas, consultar, preguntar, aclarar dudas, de eso se trata este tiempo. Y una de las cosas que vamos a estar viendo en esta parte es precisamente preparándonos para ver las cartas y los escritos de Pablo. Vamos a establecer muy firmemente con la palabra el tema de nuestra salvación y el tema de lo que es la gracia de Dios. Ya lo hemos venido comentando en las partes anteriores, pero es algo que necesitamos tener bien claro, que no tengamos dudas al respecto. Entonces, nuestra salvación, la salvación que Dios nos ha regalado, nos ha dado por gracia, eso es lo que significa gracia, lo que Él nos ha dado por gracia, como un regalo, por amor, es la salvación. Y la salvación viene por creer, por poner nuestra fe en el sacrificio que hizo Jesús, Yeshua. Decimos Yeshua porque es un nombre hebreo, que es como a él lo llamaron sus padres, sus discípulos, sus conocidos. Entonces, pues también no te extrañes de que usamos el nombre de Yeshua. No hay problema si tú te refieres a él como Jesús. Sin embargo, digo, Jesús es la transliteración al español de lo que es Jesús en griego. Sin embargo, él no era griego y sus padres no le pusieron un nombre griego. Él era hebreo y su nombre es hebreo, es Yeshua, que viene de Yehoshua, que significa, esto es tremendo, salvación. Tú puedes hablar hebreo y mencionar la palabra salvación y es Yeshua. Entonces es algo increíble. Pero si le dices Jesús, yo te aseguro que él sabe a quién te estás refiriendo. Ahora,
nuestra salvación viene cuando reconocemos nuestras ofensas, nuestros pecados y le pedimos perdón a Dios. ¿Por qué es posible el que Dios nos perdone cuando nos equivocamos y nos arrepentimos? Porque Yeshua, Jesús, murió en nuestro lugar para pagar con su vida por nuestros pecados. Entonces, nuestra salvación viene 100% totalmente por creer en el sacrificio que hizo Yeshua, Jesucristo, en donde Él llevó nuestro pecado, Él llevó la consecuencia de nuestro pecado, que es la muerte. Y entonces Él quita nuestro pecado cuando ponemos nuestra fe en su sacrificio y nos arrepentimos y nosotros quedamos limpios delante de Dios y tenemos la oportunidad de otra vez estar en comunión con Él y ser parte de su pueblo. Ahora, y esa es la gracia. Gracia es que siendo injustos, siendo malos, siendo pecadores, Cristo o el Mesías murió por nosotros. No nos lo merecíamos y ahí está la gracia de Dios. Gracia de Dios es que a veces aún ya conociendo su palabra, cuando nos equivocamos, cuando pecamos y nos arrepentimos genuinamente, la Biblia dice que tenemos el sacrificio de Yeshua, tenemos a Jesús como abogado y que el Padre es fiel, es justo, es misericordioso y tenemos el perdón. Entonces, la salvación es por fe en el sacrificio de Él. El perdón es por su obra en el madero y esto es gracia, es un regalo de Dios. Ahora, ¿qué significa pecado? También ya lo vimos antes, nada más estoy retomando este tema. Pecado es, de acuerdo a 1 de Juan, romper la ley de Dios, la infracción a la ley, eso es pecado. Si no tuviéramos la ley de Dios, no sabríamos qué es pecado. Necesitamos poder conocer la ley de Dios para entonces saber qué es lo que Dios dice que está bien y qué es lo que Dios dice que está mal, que es pecado. Y la gracia o el regalo de Dios es que aún siendo pecadores, cuando nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en el sacrificio de Yeshua, somos perdonados. Entonces, que eso quede bien establecido, bien claro. No estamos tratando ahorita el tema de la salvación, que es por fe, ni estamos tratando el tema de la gracia, que es el regalo de Dios para nosotros. Ahora, fíjate cómo todo esto se relaciona. Si yo tengo fe en que Dios me ha perdonado, es porque así lo dice su palabra. Si no, ¿cómo podría saber 100% seguro que Dios me perdonó? No podría saberlo. Lo sé porque lo dice su palabra. Claro. Y porque Él dice que su palabra no cambia. Entonces, ¿en qué estoy poniendo mi confianza, mi fe? En lo que Él dijo y que no va a cambiar de opinión en cuanto a lo que Él dijo. Mi fe está puesta en su palabra. Y eso me asegura que soy salvo. No quiere decir, por ejemplo, que si de repente me equivoco, cometo un error, peco, quiere decir, pues ya, Dios me va a sacar de la lista, me saca del pueblo y estoy totalmente fuera, ya no sirvo para nada. No, no quiere decir eso. Ahí está el amor, la gracia, la misericordia de Dios, en que si yo me doy cuenta que he pecado y verdaderamente me arrepiento de no haber seguido su palabra, Él me perdona. Claro. Pero eso no quiere decir que como Él me perdona, aunque me equivoque, entonces ya no importa si sigo su palabra o no, porque de todos modos me va a perdonar. Eso no es lo que enseña la palabra. Eso no sería arrepentimiento genuino. Salud.
Y eso no es gracia, o sea, no tiene nada que ver. Entonces, vamos a ver rápidamente Hebreos 10:26. Hola, hola a todos los que van llegando. Muchos saludos. ¿Hebreos qué? Vamos a Hebreos 10:26. Hebreos 10:26. Tiene que ver con lo que dijimos ahorita. Con respecto a qué es pecar y lo que es el arrepentimiento. ¿Lo puedes leer fuerte, hija? Desde el 26 hasta el 30. Porque si Fuerte, fuerte. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Síguele. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmundo la sangre del pecado en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ok, vamos a hacer una pausa. Se dice, y muchos creen que esto es así, que el que escribió Hebreos es Pablo, que es precisamente a quien vamos a estar comentando. Fíjate, si es así, Pablo está afirmando aquí que el que viola la ley de Moisés muere. Está validando la ley. Y dice, ¿cuánto castigo mayor crees que va a tener el que pisotea al Hijo de Dios? Que pisotea o tiene por inmunda la sangre que ha cubierto el pecado y que además está haciéndole una afrenta. ¿Qué es una afrenta? Es como un abuso, una burla al espíritu que llama de gracia. En otras palabras, estás tomando el regalo que se te dio y como estás violando todavía los mandamientos y las palabras de Dios, lo que estás haciendo es tener en poco el sacrificio que fue hecho para que fuéramos perdonados. Es lo que está diciendo ahí. 30 al 36, por favor. Hebreos 10, vamos del 30 al 36. Fuerte, por favor. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de Padecimientos. Ajá. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, ya que tienen grande galardón. Ok, esa palabra que dice ahí, confianza, que es parresía en el griego, está hablando de la seguridad, la confianza, el denuedo. Viene de otra palabra que es paz, la 3956, que es palabra. ¿Sí? Entonces, no pierdas pues esa seguridad que tienes en la palabra, que tiene grande galardón, premio, tiene un gran premio, una compensación, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho, fíjate, va la acción, no creído, hecho. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Su palabra. Su palabra nos dice, salud, ¿cuál es su voluntad? Habiendo hecho su voluntad, no creído,
sino hecho su voluntad, obtengáis la promesa. Hay algo que tenemos que hacer una vez que hemos creído, que nos va a llevar a obtener la promesa de Dios. Y aquí vamos a ver un tema muy, muy interesante que posiblemente va a retar formas de pensar que tenemos. Y de esto habló el hermano de Yeshua, de Jesús. Vamos ahí, Santiago 2, por favor. Santiago es el nombre, así como Jesús fue una transliteración y toda una variación que se dio al nombre Yeshua. Santiago, que fíjate en inglés es James, o sea, tú dices, ¿qué tiene que ver Santiago con James? Bueno, el nombre de Santiago es una derivación de San Jacobo. San Jacobo, de ahí sacaron Santiago. Y San Jacobo lo sacaron de Jacobo, el hermano de Yeshua. Entonces el que escribe el libro de Santiago en realidad es el hermano de Yeshua, Jesús, que fue uno de los primeros líderes, no era el único líder, pero era uno de los líderes de los primeros creyentes, Jacobo. Vamos a ir a Santiago 2:17 y nos va a explicar un poquito de lo que estamos hablando. ¿Qué tenemos que hacer una vez que hemos creído? Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y este es uno de los versos que pone en aprietos y de nervios a mucha gente. Muchas veces se evita este pasaje. ¿Por qué? Porque pone muy claro, y es el hermano de Jesús hablando, pone muy claro que nuestra fe, el creer en el sacrificio que Dios hizo a través de su Hijo para el perdón de nuestros pecados, para nuestra salvación, ese creer no nada más es algo que tiene que ver con pensamientos. Es algo que se va a perfeccionar, de acuerdo a lo que dice aquí, en nuestras acciones. Es de lo que estaba hablando también ahorita que leímos el escritor de Hebreos, muy posiblemente Pablo. ¿Y por qué menciona a Abraham? Porque la promesa de Dios de hacer un pueblo para él, apartado, santo, a quien le daría quien le daría la tierra por herencia en un día, vino primero a través de Abraham. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Eso dice la palabra en Hebreos. Pero ¿cómo sabemos, cómo se ve qué hizo Abraham que nos demuestra que él le creyó a Dios? Estuvo dispuesto a salir de su tierra y de su parentela. Estuvo dispuesto a entregar a su hijo y sacrificarlo cuando Dios se lo pidió. Y todo esto fueron las acciones que respaldaron lo que él creyó. Y ahí te das cuenta cómo van de la mano
tu fe y tus obras. Lo que tú haces creyendo, obedeciendo la palabra de Dios va de la mano. Y entonces vemos que lo que hizo Abraham le fue contado por justicia. ¿Por qué? Porque fue acompañado de sus acciones. Entonces ves, la fe sin las obras está incompleta. Por eso es que les dice también, ¿tú crees? Pues bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan. ¿Cuál es la diferencia? Que no nada más creo, obedezco, actúo siguiendo las instrucciones de Dios. Y ahí todos los demonios y yo no tenemos nada que ver. ¿Sí? Ahí es donde te das cuenta quién realmente es un hijo, una hija de Dios y quién no. ¿Quién está dispuesto a no nada más creer, sino obedecer lo que el Padre dice y quién no? Vamos a leer 2 Timoteo 3:1. Acuérdense, todo tiene que ser probado con la palabra. 2 Timoteo 3. Qué buena estaba esa salsa. La salsa. 2 Timoteo 3:1. Es que sí estaba picosa, pero estaba muy buena. 2 Timoteo 3, así como esta enseñanza. 2 Timoteo 3:1. Este era un verso que estaba meditando en una plática, una enseñanza que puse por ahí en estos días. 2 Timoteo 3:1. 2 Timoteo 3:1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Esa palabra muy importante, impíos. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, o sea, creídos, amadores de los deleites más que de Dios. Ahora, todo eso sería bien fácil de ver. Cuando tú ves una persona que tiene todas estas características, hombre, de volada los identificas. Huye de ahí, ¿verdad? Es que esa persona es cruel, o es avaro, o es un soberbio, eso lo detectas fácilmente. ¿Qué es soberbio? Orgulloso. ¿Y avaro? Codo. ¿Y qué es codo? ¿Eh? ¿Qué es codo? Que no suelta nada de nada, para nada ni para nadie. ¿Sí? No le gusta comer. No le gusta Pero compartir. le gusta tener. Le gusta que le den, pero no le gusta dar. Ahora, eso es fácil de ver, pero el problema viene en el verso 5. Que tendrán apariencia de piedad. Y ahí es todo el problema. Porque dice que son impíos, pero tienen apariencia de piedad. Y esto es algo que, híjole, es muy importante poder detectar. Tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, en su apariencia, en su presentación, suenan muy bien. Y recordando qué significa piedad, es la palabra eusebeia, 2150 en el diccionario. Piedad quiere decir bueno, reverente, adorador, que teme a Dios. Entonces tienen esa apariencia, pero en la práctica ni son buenos, ni reverentes, ni adoran, ni temen a Dios. Ahí está el punto, la clave, lo que tenemos que estar viendo. Ahora, por eso es que lo que tú dices que crees, tu fe, tiene que ir ligada con el fruto de tu fe. La manera de vivir. Tus acciones, tu manera de vivir comprueba lo que tú crees, tu fe. Si tu manera de vivir es acorde a la palabra de Dios, efectivamente tienes fe en Dios. Pero si tu manera de vivir no es acorde a lo que está escrito,
entonces tu fe está en otra cosa. Pica, ya sé. Hace toser. Pero es la verdad. ¿En qué creemos? Se ve en nuestra manera de vivir. Y si decimos que la palabra de Dios hecha carne es el Mesías, y el Mesías es la palabra de Dios, y nosotros lo hemos aceptado, quiere decir que aceptamos la palabra de Dios. Yo creo algo que muchas veces, bueno, no muchas veces, nunca pensamos, es que de acuerdo a Juan 1, el verbo se hizo carne, o sea, la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, Yeshua habitó entre nosotros. Pero algo que nunca habíamos pensado en nuestra mentalidad de iglesia cristiana es que a la palabra que se estaba refiriendo, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, no estaba hablando de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 y 2 Corintios, o sea, eso no había sido escrito. Todavía no estaba escrito. Todavía no estaba, faltaban muchos años para que se escribiera. Lo que se estaba refiriendo es la Torá, la ley, los profetas, se hizo carne y vino en forma del Mesías. Entonces, si yo digo que acepto al Mesías, debo aceptar todo lo que eso implica, porque si no, estoy rechazándolo. Y no puedes aceptar una parte del Mesías y rechazar una parte del No, sí Mesías. quiero el cabello del Mesías, pero no quiero los pies. Es incongruente. Es incongruente. Entonces, yo no puedo escoger una parte de lo que es el Mesías, de lo que habló el Mesías, y rechazar otra parte. No puedo escoger una parte de la palabra de Dios y rechazar otra parte de la palabra de Dios. Es incongruente. No se puede. Y por eso es que cuando estamos escuchando cualquier enseñanza de cualquier persona, incluyendo un servidor o cualquier otro, todo tiene que ser probado con la palabra escrita de Dios. Miren, ya hablamos acerca de los fariseos y dijimos que ellos eran los más estudiados en su tiempo, eran a los que se recurría cuando había preguntas, eran los que tenían cientos de años de doctrinas, escritos, comentarios, y vimos que hubo un error en ellos, en su manera de vivir, en su manera de creer, y eso es lo que señaló Jesús, Yeshua. ¿Es posible que el día de hoy, es pregunta, y pregúntatelo tú, ¿será posible que el día de hoy los que están establecidos como los más estudiados, los que tienen cientos de años de doctrinas, los que tienen todos los comentarios, a los que se recurre para las preguntas, puedan tener algo de error o no? ¿Puede equivocarse el hombre? ¿Sí o no? Sí. ¿Y cuál fue el error que Yeshua señaló de los fariseos? ¿Qué fue lo que él les dijo que estaban haciendo mal? Que eran hipócritas. ¿Que eran hipócritas? ¿Por qué? Porque estaban diciendo a los demás que hicieran algo y ellos no lo estaban haciendo. Estaban diciéndole a la gente que hicieran algo que ellos no hacían. ¿Y qué era lo que les decían a la gente que hicieran que ellos no hacían? Los mandamientos de Dios. Jesús, Yeshua, les dijo que con sus tradiciones y sus doctrinas estaban anulando la ley y los mandamientos de Dios, lo que Dios dio a su pueblo a través de Moisés. ¿Y por cómo no puedes ser un fariseo sin obedecer? Fariseo simplemente era un grupo, una secta, una doctrina, hija, como dirías hoy, cristianos o católicos o presbiterianos o cualquier otro grupo. ¿Pero puede ser fariseo y obedecer la ley de Dios? Sí. Claro que sí. Pablo era. Pablo era un fariseo que obedecía la ley de Dios. Pero bueno, vamos a entrar en ese tema en unos momentos. El punto es
que las tradiciones y las doctrinas a lo largo de la historia y a lo largo de toda la Biblia, en varias ocasiones, han caído en contradicción con lo que está escrito. Y eso fue lo que señaló Yeshua, que las tradiciones y las doctrinas de los hombres estaban anulando lo que Dios había dado desde el principio, que era Él mismo, su palabra. Entonces lo que tenemos que hacer, en realidad, y a lo que estamos yendo, es a un regresar a la palabra de Dios que fue dada desde el principio, y sacar y hacer un lado, poner aparte lo que son tradiciones y doctrinas o mandamientos de hombres. Ponerlos a un lado, ponerlos aparte, juzgar todas las cosas, ¿sí? Este es un patrón que se ha venido repitiendo por toda la historia del hombre. Hay algo que a mí me cayó mucho el 20 cuando comenzamos a estudiar así, y nosotros decíamos, los fariseos religiosos, legalistas, es que estos eran bien, eran muy legalistas, muy duros, muy así, no querían juzgaban sin misericordia. Ajá, ¿no? O sea, una onda así, ¿no? Uh-huh. Y luego entendimos que lo que ellos estaban obedeciendo tenían más celo muchas veces por las tradiciones de que ellos mismos habían creado como grupo, por sus mandamientos y sus tradiciones, que por lo que era la palabra de Dios. Entonces, lo que le reclamaron a Jesús y a sus discípulos muchas veces no fue violar la ley de Dios, fue que estaban violando sus tradiciones y sus doctrinas. Y la verdad, cuando te pones a estudiar lo que estamos estudiando y que empezamos a escuchar y a escudriñar la palabra en el contexto en el que fue escrito, eso lo hace cualquier historiador, eso lo hace cualquier persona culta, cualquier investigador, eso es lo que estamos haciendo en realidad al estudiar la palabra en su trasfondo. Nos dimos cuenta que en el cristianismo estamos igual. Tenemos tanta cantidad de tradiciones de hombres, que si la corbata, que si el orden del culto, que si es la entrada, y que si los sugieres se ponen en la entrada, y que si vas a repartir un folletito lo haces antes o después o en medio. Que si vas a tener grupos o no. Que si vas a tener grupos o no. Que si va a haber grupo de jóvenes. No puede haber grupo de jóvenes. No puede faltar el grupo de jóvenes. No, es que esto está malísimo porque... Si tu alabanza es movida o es tranquila, es de un estilo o de otro estilo. Etcétera, etcétera. El chiste es que cuando comienzas a meterte a lo que está escrito, saltan, híjole, como los fariseos saltaban cuando Jesús. Te voy a dar un número que a mí literalmente me vuela la cabeza. En el primer siglo, cuando estuvo Yeshua caminando entre nosotros, había 27, lo dijimos antes, 27 grupos diferentes, 27 denominaciones. Sectas, sí. O sectas. No te espantes, se les llamaba sectas. 27. No Ahora, tiene nada de malo, pero muchos creen que sectas es algo así como que un grupo. Eran simplemente divisiones o grupos, lo que llamamos hoy denominaciones. Había 27, en las cuales te dije 7 eran de los fariseos. Hoy en día, en la iglesia cristiana, hay 33,000 denominaciones. 33,000 diferentes denominaciones. ¿Qué es esto? Grupos que dicen no es que debe ser así, no es que debe ser así, hay más énfasis en una cosa, más énfasis en otra cosa, y hacen su grupito por separado. 33,000. Y obviamente las 33,000 no pueden tener la razón y todas las demás estar equivocadas. Hay porcentajes de
tú quieres, ¿verdad? ¿Sí? Pero hay errores. Hay errores en lo que se practica, hay errores en las doctrinas, hay errores en la iglesia cristiana. Y que no me quemen en leña verde. Hay errores en la doctrina cristiana. Y te doy una prueba histórica. La Reforma. ¿Por qué se dio la Reforma, salud, la Reforma protestante? Martín Lutero. ¿Por qué se dio la Reforma protestante? Porque Martín Lutero se puso a estudiar la palabra, se puso a ver las tradiciones que tenía la Iglesia Católica y un día decidió hacerse una lista de todos los errores que él estaba viendo, lo que llamaron tesis, ¿Hizo muchos? sí, y las puso en una puerta clavadas. Y él no estaba atacando en realidad a la iglesia, no se quería salir de la iglesia, simplemente estaba diciendo esto no está bien. Y por eso, pues lo querían quemar, lo querían matar. No pudieron. Gracias a Dios. Pero ¿sabes qué? Eso es una prueba, simplemente, si tú estás en una iglesia, salud, cristiana, evangélica, de cualquiera de las 33,000 denominaciones, es porque en principio alguien dijo hay un error en la doctrina y en las tradiciones. Entonces, si nosotros decimos que no puede haber errores, pues entonces no tenemos nada que estar haciendo en la iglesia cristiana evangélica, tendríamos que estar en la iglesia católica. Porque para empezar, la Reforma protestante empezó por errores en la doctrina y en las tradiciones y lo inició un católico. Entonces, es una prueba de que en la historia ha habido errores, no nada más cuando vino Yeshua y exhibió a los fariseos en sus errores. Tenemos el ejemplo de Lutero cuando exhibió la doctrina y tradiciones de la Iglesia Católica, y es una historia que se repite, se repite, se repite, se repite. Tenemos que estar continuamente probando todas las cosas con la palabra de Dios, Ese es el punto. porque somos susceptibles a caer todos en el error. ¿Sí? Sin embargo, en muchos grupos no se ve bien Cuestiona. el que tú cuestiones o el que pruebes todas las cosas. Eso no está bien, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con el tomar algo y darlo por hecho sin probarlo. Vamos a ver qué dice Hebreos 4:2, por favor. Hebreos 4:2. ¿Hebreos qué? Hebreos 4:2. Léelo, por favor, hija. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Dos cosas que van de la mano, siempre. Las buenas nuevas, el perdón, el sacrificio de Yeshua, el arrepentimiento y esa palabra junto con la fe. Nuevamente vemos, viene la fe, que es por el oír la palabra, acompañada de nuestras acciones, van juntos. Y nuestra fe está puesta en que Yeshua, Jesús, es la verdad, lo que Él vivió toda su vida, practicó toda su vida y enseñó toda su vida, es la verdad, la palabra de Dios. Salmo 119, Salmo 119, 142, híjole, sigue picando. Ya no voy a hacer salsa. Está muy rica. Estaba muy rica, pero pica. Salmo 119, verso 142. Bien cortito. El Salmo 119 está enorme. Pero fíjate, ¿19 qué? vez tras vez este salmo
nos reafirma y nos recuerda que la palabra de Dios, sus mandamientos, sus leyes son la verdad y no cambian. Dice Salmo 119, 142, tu justicia es justicia eterna y tu ley. ¿De quién es esta ley? Porque acuérdate que en la Biblia hay varias leyes, sobre todo en las cartas de Pablo. Está hablándole a Dios. Es más, voy a leer desde el 140. Es que todo el Salmo 119, pero bueno. 140. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo, David. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Entonces, Jesucristo vivió de acuerdo a la verdad. Fíjate, dice aquí, y tu ley, la verdad, en el 142. Tu ley, la verdad, es la palabra en la concordancia Strong 8451, que es Torah. Y dice precepto, estatuto, decálogo o pentateuco. Derecho, dirección, enseñanza legal o ley. Entonces, Torah. Eso es Torah. Entonces, si tú lo lees de acuerdo a lo que está escrito en hebreo, tendríamos que decir Tu Torah. y tu Torah o tu Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, es la verdad. Y eso ya por sí solo debería a todos darnos o sea, ponernos un énfasis en lo que David, el rey David, estaba pensando a la hora de escribir lo que estaba Y escribiendo. aquí hay otro juego de palabras muy interesante. Okay. La palabra verdad es emet, que está ligada a emuná, que es la palabra fe. Sí. Fe y verdad son una palabra que está ligada, y aquí lo que nos está diciendo que la fe, la verdad, es la Torah de Dios, sus 5 primeros libros. Ahora, vuelvo a recalcar, toda la palabra es inspirada por Dios, ¿sí? Lo creemos. Sin embargo, nuestro fundamento es lo que fue escrito desde el principio, la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Después tenemos los escritos, que son enseñanzas prácticas, didácticas para nosotros. Y después tenemos lo que dijeron los profetas, hombres inspirados por Dios, basados en lo que fue escrito, dando palabra de dirección al pueblo. Y después tenemos las buenas nuevas, ¿sí? Lo que hizo Yeshua. Hechos, el libro que nos cuenta todas las historias de los primeros creyentes. Y todas las cartas. Todo esto es palabra de Dios y no se contradicen. Yeshua vivió de acuerdo a ello, enseñó de acuerdo a ello y nos dio ejemplo de cómo vivirlo. Él es nuestro ejemplo de todo. Ahora, ¿cómo podemos, porque yo sé que esto a veces causa muchas dudas, cómo podemos reconciliar esto con lo que nosotros hemos creído? Por ejemplo, yo que tengo memoria de haber crecido en una iglesia cristiana. ¿Cómo puedo reconciliar esto de que pues hay cosas que se me enseñaron que son palabra de Dios y son verdad, y hay cosas que son doctrinas y tradiciones de hombres? ¿Cómo es posible? Mira, te hago un ejemplo. Yo, en lo personal, este es mi testimonio, yo nací en una familia presbiteriana. ¿Qué es eso? Son cristianos evangélicos dentro de la reforma protestante de Lutero, ¿sí? Que tienen una vertiente, una corriente del presbiterio, tienen un concilio de ancianos que son los que dirigen la congregación, no el pastor. Entonces tienen varias cosas. Sin embargo, yo crecí en una iglesia presbiteriana. Ahí conocí de la verdad, ahí conocí la palabra. Y ¿sabes qué?
mucho de mi formación desde pequeño fue en ese lugar. Ahora, todo lo que se enseña ahí es correcto. Todo lo que se enseña ahí absolutamente está sin error. Claro que no. Por ejemplo, llegó el día en que ya más adolescentes, más grandecitos, queríamos empezar a cantar, a aplaudir. Alguien decía, yo quiero una guitarra, no quiero estar siempre cantando himnos en el órgano. Y los ancianos pelaron el grito, se les pararon los pelos y dijeron, no, hombre, están zafados. Sí, o sea, como que niños escandalosos locos, no, eso no es de Dios. No se habla de nada del Espíritu de Dios. No aparece. Entonces, hubo un momento en que salimos de ahí, mi familia y yo, se nos cuestionó mucho, se nos señaló mucho, se nos criticó como familia. Sin embargo, yo tengo recuerdos muy lindos de esa iglesia. De hecho, ahora que murió mi abuelita, pues el servicio de acción de gracias o el sepelio fue en esa misma iglesia. Fue muy, muy interesante regresar a ese lugar. Ahora, salimos de ahí y nos fuimos por un tiempo a una iglesia bautista. Otra corriente. Y en la iglesia bautista era, no, pues el énfasis en el bautismo. Que ya de adulto tienes que decidir hacer un acto público de tu fe, sumergiéndote en las aguas, como lo hizo Jesús, Yeshua, como lo hizo Juan, el inmersor, el bautista. ¿Eso está mal? ¿Está en la Biblia? ¿O no está en la Biblia? Está en la Biblia. Y Jesús, Yeshua, lo hizo. La levita. Sin embargo, en la iglesia presbiteriana no se hacía así, se bautizaban a los niños. Como en la católica. Como en la católica, cosa que en la Biblia no está. Entonces, ok, estuvimos un corto tiempo en la iglesia bautista y dijimos, pues eso es bíblico, está en la Biblia, es real, hay que hacerlo y demás. Pero después nos enteramos que casi que ellos creían que eran los únicos y que no había nadie más en el cielo más que los bautistas. Y se hacían muchos chistes de eso, ¿no? Total, pasó el tiempo, fue un corto tiempo y después salimos de esa iglesia también. Ay, sí, recorriste todo. Y fuimos a dar a una iglesia carismática. Oh, santo. ¿Por qué? Porque dijimos, es que aquí sí cantan con instrumentos musicales. Es carismática. Carismática Tienen mucho carisma. es otro rollo, pero es una iglesia muy alegre, como donde va tu abuelita. Ok. Había música más moderna, la gente oraba en lenguas y le hablaban al Espíritu de Dios y que el Espíritu venía sobre de ti. No había tanto orden. Y no había tanto orden de que las cosas tenían que hacer así, y en silencio y calladitos. Muy diferente. A mí me encantó. Yo empecé la música y demás. Y fue muy padre. ¿Aprendimos cosas de la bautista? Sí. ¿Aprendimos cosas de la presbiteriana? Sí. ¿Todo era perfecto sin error? No. Llegamos a esta iglesia y también nos dimos cuenta que había cosas de la palabra que se enseñaban ahí, que se hacían ahí, y había cosas que no. Por ejemplo, cuando empezó lo de la alabanza, a ti ya no te tocó, pero antes no se cantaba con una batería y una guitarra eléctrica y un teclado en la iglesia. Eso no se veía bien. Oh, no. Era demasiado alocado. Yo me acuerdo todavía, pastores que cuando veían una batería decían, no, eso es del diablo. La batería es un instrumento de Satanás. Y yo quería tocarle a guitarra eléctrica, olvídalo, a menos que la toque sin volumen. ¿Sí? No se podía. ¿Eso tiene algo de malo de acuerdo a la Biblia? No dice nada de acuerdo con respecto a eso. De hecho, en la Biblia dice que había címbalos. O sea, platillos, ¿sí? Entonces, bueno, otro cambio. Hey, no nada más se pueden cantar salmos, puedes cantar canciones que hayan salido de tu corazón, puedes usar diferentes instrumentos
y aprendimos algo nuevo. Y mira, ya es la historia más corta. De ahí todavía fuimos a otro grupo donde aprendimos que se podían hacer grupos en las casas y que era algo bueno tener reuniones en las casas, que era algo bueno que todos se involucraran en tener grupos, compartir la palabra, convivir, y que no nada más fuera el pastor. Y fue algo bueno. Sin embargo, también ahí encontramos cosas que no estaban bien de acuerdo a la palabra. Mi punto es, y lo dice la palabra, y esto es el estudio que estamos haciendo, tenemos que aprender a cuestionar todo de acuerdo a la Biblia, retener lo que es palabra de Dios y todo lo que son tradiciones, costumbres, mandamientos de hombres, ponerlo aparte. Eso es vital, ¿ok? Ahora, ya llegando al final, vamos a llegar ya al final de esta introducción. ¿Hay alguna profecía? ¿Hay alguna palabra en el Antiguo Testamento, en la ley o los profetas o en los escritos, que dijera que la ley de Dios alguna vez iba a cambiar? A ver, alguien dígame. En el Antiguo Testamento, la ley, los escritos y los profetas, ¿alguien dijo algo en algún momento que la palabra de Dios iba a cambiar en un futuro? ¿Alguien? ¿Tú qué dices? Tú ya leíste la Biblia completa. Ya leíste tu Biblia completa. ¿Encontraste algún versículo que dijera que en algún momento en el futuro Dios iba a cambiar su ley? ¿Iba a cambiar su palabra? No, no lo hay. De hecho, Dios dijo todo lo contrario. Y lo dijo con respecto a los futuros profetas que pudieran venir después de que fue escrita la ley. Vamos a Deuteronomio 12:32, ¿de acuerdo? Recuerden que Deuteronomio 12:32, Deuteronomio. Recuerden que nuestra base siempre es la palabra de Dios. ¿Deuteronomio qué? Ay, 12:32. Deuteronomio 12:32. ¿Qué dice ahí fuerte, por favor? Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello ni de ello quitarás. Le puso candado. Dios dijo que tenemos que esforzarnos, ser valientes, meditar, guardar, obedecer su palabra y que tuviéramos mucho cuidado con no añadirle y no quitarle. Y se hace tanto el día de hoy. Se le agrega y se le quita. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue? Estos son nuestros fundamentos para estudiar las cartas de Pablo. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Esta es mi palabra, nadie le puede agregar, nadie le puede quitar. Ok, Yeshua, ¿qué fue lo que él enseñó? La ley de Dios y sus mandamientos. Él vino a cumplirlos, a darnos ejemplo. Él en ningún momento los cambió, ni dijo que los fuera a cambiar, ni los anuló, Menos los desobedeció. ni los desobedeció. Y eso lo dijo bien claro. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Y luego dice, por eso cualquiera que viole uno de estos mandamientos muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, y cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora, otro ejemplo, Pedro. Pedro dijo que la ley y los profetas de Dios son un pacto que tiene dos testigos, y eso lo dijo también Dios en el Antiguo Testamento. ¿Quiénes son los dos testigos que están ahí para dar fe de la legalidad de este evento? ¿Quiénes son los dos testigos de la palabra de Dios?
que Dios dijo que están ahí para dar fe de que son válidos. ¿Alguien se acuerda? Lo hemos ya comentado. ¿Quiénes son los 2 testigos de que la palabra de Dios está en vigor? A ver quién se acuerda. Espérate. De los que están acá con nosotros. A ver si alguien se acuerda. Gracias. Estás bien filosa, Alejandra. ¿Sí? Eso. Un aplauso, Ale. Desde aquí, no te puedo poner monitos, pero te pondré unos aplausitos ahí. Segunda de Pedro 3:13. Segunda de Pedro 3:13. Dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Qué quiere decir? Que todavía no los hay. Todavía no han venido cielos nuevos ni tierra nueva. ¿Qué quiere decir? Que todavía están los mismos que estaban de testigos de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que no ha cambiado. Eso lo dice también, no lo voy a leer ya, pero eso lo dice también en Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Eso todavía no sucede. Así es. El primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Eso sucederá en algún momento? Todavía no sucede. ¿Qué quiere decir? Que el pacto de Dios sigue vigente porque siguen estando sus 2 testigos. Entonces, vamos adelante. Si alguien, de acuerdo a lo que Dios dijo, eso está en Deuteronomio 13. Deuteronomio 13. Si alguien, cualquier persona, viene y te dice algo que no está de acuerdo a lo que dice la palabra, o te dice algo, una profecía, y no se cumple, de acuerdo a Deuteronomio 13, esa persona tenía que morir. Y de hecho Dios dice que en alguna ocasión Él permitiría que vinieran esas personas a decirnos cosas equivocadas para ponernos a prueba. Deuteronomio 13, vamos a leer ahí el versículo 5, por favor. Deuteronomio 13:5, pero puedes leer todo después. Dale, 13:5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Yahweh tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Ok, entonces, de acuerdo a lo que Dios estableció en su ley, si alguna persona viene y te aconseja que te reveles a lo que Dios ya dijo en su palabra, esa persona debe morir porque está tratando de apartarte de Dios y además ha sido enviado para ponerte a prueba. Eso dice el verso 3. Porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra tu alma. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que si efectivamente, como hay gente que así lo enseña, Pablo hubiera venido a aconsejar en contra de obedecer lo que Dios dijo en su palabra, él se hubiera hecho a sí mismo un falso profeta digno de muerte, que es precisamente de lo que lo acusaban los fariseos, de estar hablando en contra de la ley de Moisés y en contra del templo. Y sabemos, y lo vamos a estudiar en las cartas de Pablo, que eso no fue así. Eso fue el pretexto que usaron los fariseos para acusarlo falsamente y para matarlo. Y lo vamos a ver en las cartas.
cartas me remito. Es por eso que los judíos no creían a Yeshua, aunque Yeshua no pecó. Así es. También de él decían que él estaba anulando la palabra. Sin embargo, Yeshua fue muy claro con ellos y les dijo que lo que estaba mal eran sus mandamientos y doctrinas, sus tradiciones que ni siquiera ellos podían poner en práctica, no la palabra de Dios. Por eso les dice que por vuestros mandamientos anuláis la palabra de Dios, como hemos estado viendo en estos estudios. Entonces, eso nos deja con lo siguiente: las cartas de Pablo. Mira, ¿sabías tú que el único fundamento que toman quienes dicen que la ley de Dios pasó o cambió son los escritos de Pablo? No hay absolutamente otro lugar en la Biblia, otro fundamento, entre comillas, que ellos usen, que puedan de alguna manera interpretar para decir que la ley de Dios pasó o ya fue anulada. Todo se reduce a la interpretación de las cartas de un solo hombre. Y con las cartas de un hombre interpretadas de esta manera, buscan anular a todas las personas que Dios inspiró, habló a través de ellos, incluyendo Dios mismo, Moisés mismo, los profetas, incluyendo a Jesús mismo, Yeshua. Todo por su interpretación de las cartas de un solo hombre. Si efectivamente, como ellos dicen, que no es verdad, y lo vamos a ver en la palabra, si así fuera y un solo hombre viene a enseñar que todo lo que ha sido escrito ya pasó, cambió, entonces ese hombre hubiera estado fuera de la ley de Dios, hubiera sido llamado un falso profeta y hubiera sido digno de muerte. Entonces estaríamos escuchando a alguien que no debemos escuchar. Ese es el error. Ese es el error. Y para muchos, pues sí, es un engaño que sucede el día de hoy. Ahora, mi propuesta y lo que vamos a ver con el estudio de las cartas de Pablo es que él no hizo lo que esta gente dice que él hizo. Mi planteamiento es que Pablo fue inspirado por Dios, usado por Dios, fue un fariseo de fariseos, un hombre celoso de la ley de Dios, que tuvo un encuentro con el Mesías, con Yeshua, que se arrepintió, fue perdonado y fue usado poderosamente para traer esas buenas nuevas, no solo al pueblo de Dios, sino a muchos que fueron injertados por la fe en el pueblo de Dios. Amén. Sin embargo, también vamos a ver que ese hombre fue muy mal interpretado por los de su tiempo, fue acusado falsamente por los fariseos de su tiempo y por eso buscaron matarlo. Eso es lo que vamos a ver en las cartas de Pablo. Ahora, recuerda, puede haber siglos de tradiciones, de hombres, de eruditos que están en un error. Sí, ya lo vimos en el primer siglo con los fariseos y lo vimos también durante el tiempo de la Reforma con la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces, no es que vamos a echar por tierra toda la palabra, al contrario, lo que vamos a poner a un lado o aparte son las tradiciones de hombres, mandamientos de hombres, y vamos a regresar a lo que está escrito en la palabra desde el primer tiempo. Mira, en el tiempo de Lutero lo que se hizo, y esto es algo que te comparto del corazón, es mi perspectiva personal de estos tiempos. En el tiempo de la Reforma, lo que sucedió fue precisamente una reforma. Se tomó lo que ya había estado establecido, se le dio una auditada,
se quitaron cosas, se señalaron cosas que estaban mal de acuerdo al entendimiento de la palabra que tenían en ese momento y se hicieron correcciones. Mi perspectiva personal de este tiempo es que así hemos ido progresando a lo largo de la historia conforme el Padre nos va revelando más y más de su palabra y nos vamos alineando más y más con lo que está escrito. Y lo que estamos haciendo en este momento no es una reforma para nada, es un reinicio, es un regresar a lo que fue dicho desde el principio, es regresar a lo que Yeshua vino a darnos ejemplo, poner a un lado todo lo que se ha ido agregando, que es continuo, se le agrega continuamente, todo lo que ha sido agregado, ponerlo a un lado, como dice Deuteronomio, y donde se ha ido quitando de lo que está escrito, volver a regresar a lo que está escrito. Entonces, vamos a ver cómo Pedro mismo dice de Pablo, hay cuestiones difíciles de entender que las personas han torcido para su perdición. Vamos a ver cómo a Pablo lo acusaron de estar enseñando en contra de Moisés y cómo él mismo con sus acciones demostraba que no era así. Y vamos a estudiar las cartas que Pablo escribió en su contexto y con todo el fundamento que hemos puesto para ver qué es lo que él realmente estaba enseñando. La invitación sigue siendo la misma. Tenemos que probar todas las cosas con la palabra y para eso necesitamos conocer la palabra. ¿Sale? Para eso necesitamos estudiarla. Entonces, hoy vimos un buen fundamento. Esto es el final de la primera parte de 5. Vamos a seguir. Este es el final de la primera parte, son 5. Entonces, esto va a estar muy bueno. Y recuerda, es para tener un fundamento sólido en lo que creemos y por qué la manera en que vivimos. Y para poder dar respuesta cuando se nos pregunte, ¿por qué esto sí? ¿Por qué esto no? ¿Por qué tú haces así? ¿Por qué tú no haces así? No es para discutir. No. Si hay una persona que en este momento dice, yo no quiero seguir con esto, yo no creo en esto, yo no estoy dispuesto a auditar, revisar lo que creo, es un buen momento para que te bajes porque todo lo que veas en realidad no te va a servir. Tenemos que estar dispuestos a examinar lo que creemos. Tenemos que estar dispuestos a probar todo con la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces yo creo que es así y este es nuestro consejo. Esto es a lo que queremos animarles. Examina todas las cosas que hay en tu vida, en tu manera de creer y de vivir. Lo único, nuestro único, bueno, puedo decir por los dos, hay un celo, hay un deseo en nuestra vida de que realmente podamos despertar. ¿Sí sabes? Isaías habla acerca de un espíritu de estupor, un espíritu de sueño, de adormilamiento, de esas veces que estás así como que, ay, tan pachorrudo, que estás adormilado y no puedes percibir todas las cosas. Y esa es una manera muy, muy fácil, si estamos así, para ser engañados. No importa la edad que tengas, hija. Todo mundo es presa fácil del engaño, susceptible al engaño, si no sabe y está apercibido de qué cosas son las que los pueden engañar. Si tienes el hábito de leer la palabra, probar todas cosas con la palabra, pedirle a Dios que te muestre, que su espíritu te hable, te muestre y te ayude a discernir, va a ser mucho más fácil que te mantengas en la verdad. De repente
pongo este ejemplo, ¿no? Porque de repente nos cuestionan por qué educamos a nuestros hijos en la casa. Eso es algo que hacemos. Mi hija ya está por terminar la primaria. No quiere que digamos, pero ya terminó su último examen y estamos esperando resultados, pero creemos que le fue bien. Ella no, yo. El chiste es que a veces se nos cuestiona por la manera en la que, somos cuestionados por la manera en la que vivimos. Y nos dicen, ¿por qué haces esto? Respetamos la manera de pensar de todas las personas que no piensan como nosotros, pero hay algo muy, muy clavado dentro de nosotros. No estamos 100% seguros de que el resultado de hacer lo que estamos haciendo con nuestros hijos vaya a ser 100% un éxito. Van a tener pruebas, van a tener luchas, van a tener retos, van a tener cosas que conquistar ellos mismos. Pero ¿sabes una cosa? Nuestro deseo es poder equiparlos para tener las mejores probabilidades de éxito en su vida, en sus relaciones, en su matrimonio. Es lo mismo con la palabra. Lo único que estamos queriendo hacer al poder presentar esto delante de ustedes es que ustedes puedan estar más listos. Lo mejor preparados posibles para dar defensa de su fe. No, y enfrentar cualquier tiempo que venga, cualquier ataque que venga, cualquier persecución, cualquier engaño que venga, que cada vez se ponen más sutiles, que tú puedas enfrentar eso y distinguir, discernir y salir victorioso caminando la verdad. Y es que cada vez estamos más convencidos, más seguros de que las cosas no se van a poner mejores. Son más difíciles. Son más difíciles que cuando yo era joven y éramos jóvenes. Y muy probablemente el mundo que van a vivir nuestros hijos va a ser aún más difícil. El mundo que vas a dejar a tus hijos o a tus nietos no va a ser el mundo en el que tú creciste, en el que mis padres crecieron. Es muy diferente. Y si las cosas van como... La cultura, la sociedad, las tendencias... Si las cosas van como cada vienen, vez más apartadas de lo que enseña la palabra, no más cerca. Exactamente. Entonces, aprovechemos esto, ¿no? Pidámosle a Dios que Dios ponga en nosotros el deseo, hija, que podamos ser nosotros y enseñar a los que siguen a ser como Daniel, como Ananías, Misael y Azarías, hombres que saben en qué creen, mujeres que saben en qué creen, que cuando viene una prueba pueden discernir y pueden tomar la decisión de acuerdo a lo que enseña la palabra y pueden salir victoriosos en cualquier prueba y tanto como 10 veces mejores que el resto. Ese es el deseo. Que Dios nos halle llamados, escogidos y fieles, como dice Apocalipsis. Amén. Padre, en el nombre de Yeshua te doy tantas gracias por este grupo de personas que estamos escuchando tu palabra, que somos retados, que somos motivados por tu Espíritu. Y Señor, que pueda quedar esa semilla, esa inquietud por escudriñar todo, por probar todo y ver realmente dónde está tu palabra en todo lo que oímos y en nuestra manera de vivir. Que podamos discernir dónde están tradiciones, costumbres y mandamientos de hombres. Y que podamos tener, Señor, la fuerza y el valor para ponerlos a una parte al lado. Que podamos, Señor, decidir siempre por tu palabra, por tu instrucción y caminar de la mano contigo en cualquier prueba o en cualquier situación. Señor, ayúdanos, guíanos por tu Espíritu, guíanos, Señor, por tu palabra. En el nombre de Yeshua, de Jesús, nuestro Mesías. Amén. Bueno, gracias, Ale, felicidades, Tai. Un abrazo a todos. Si apenas vas llegando hasta esta parte, te voy a recomendar no sigas adelante antes de ver los videos anteriores,
porque es todo un fundamento, una base para lo que sigue, ¿sale? Entonces vayan viéndolos desde el principio. Amén. Y también les vamos a compartir por ahí de repente algunos recursos adicionales. Yo sé que es mucho lo que estamos digeriendo algunas veces, pero yo sé también que hay otros que les encanta estar viendo y oyendo cosas. Entonces les vamos a hacer algunas recomendaciones que van a ir de la mano con esto. Pero bueno, es un gozo poder servirles en esto. Margarita, Manuel, un abrazo. Un abrazo. Y sepan que les amamos mucho, les extrañamos. Esperamos que en todo estén bien. Y recuerden, por favor, preguntas, cosas que no hayan entendido, que de repente tengan duda o que no estén totalmente convencidos, que quieran más información o que expliquemos de otra manera. Con toda confianza, escríbanos, háblenos, mándenos una nota. Estamos para servirles en esto y queremos que tengan esa confianza, esa puerta siempre abierta de que puedan preguntar, puedan indagar. Si escuchan algo que no les cuadra o cualquier cosa, por favor, con toda libertad, pregunten, cuestionen, platíquenos qué están viviendo, ¿sale? Les amamos mucho. Un abrazo. Y de todos nosotros aquí, un abrazo para todos. Shalom. Bye. Bye.